¿Qué ocurre cuando un país pierde la capacidad de decidir su propio destino? Esta pregunta cobra especial importancia hoy, 16 de agosto, cuando conmemoramos el 163 aniversario del Grito de Capotillo, que fue el punto de partida de la Guerra de Restauración. Y quiero comenzar este comentario, análisis, haciendo una precisión histórica que considero importante. Es la siguiente. El 16 de agosto de 1863 no fue el día en que terminó la anexión a España, fue el día en que comenzó la insurrección que conduciría a su final. La derogación jurídica de la anexión llegaría en 1865 y la salida definitiva de las tropas españolas se produciría posteriormente en julio de ese año, o sea, de 1865. Por eso, cuando hablamos de restauración, no estamos hablando simplemente de una fecha en el calendario. Estamos hablando de un proceso político, militar, económico y social mediante el cual los dominicanos, nosotros los dominicanos, recuperamos el control sobre el territorio y sobre sus instituciones. Seguimos, director. Y aquí aparece una pregunta que me interesa particularmente, Cipriano, como economista e historiador económico. Nos preguntamos, ¿por qué una decisión que en determinado momento pudo ser considerada conveniente terminó generando un profundo rechazo? Bueno, la anexión de 1861, propiciada por Pedro Santana, no surgió en un vacío político. Existía un sector de la sociedad dominicana que veía la reincorporación a España una posibilidad de estabilidad y de protección. Pero una cosa es la expectativa que genera una decisión política y otra muy distinta son los resultados, Cipriano. Así es, así es. Pero los restauradores en el Acta de Independencia de 1863 explicaron precisamente las razones que según ellos justificaban el levantamiento y denunciaron los abusos y las restricciones que acompañaron el régimen de anexión, restricciones hasta sociales. Sociales y religiosas y cosas. Así es. El documento fue firmado en Santiago el 14 de septiembre de 1863 y constituye una fuente primaria fundamental para comprender el pensamiento político de los restauradores. Y aquí encontramos otra lección, Cipriano. Un país que no se sostiene solamente con leyes, tratados o acuerdos internacionales. Se sostiene cuando sus ciudadanos perciben que las instituciones funcionan, que responden a sus intereses, que respetan sus derechos y que le permiten desarrollar su vida en un grado razonable de libertad, director. Y esto no es solamente una consideración política o histórica. La economía también ha demostrado la importancia de las instituciones. En el 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson recibieron el Premio Nobel de Economía precisamente por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo éstas terminan influyendo en la prosperidad de las naciones. Inclusive tiene un libro, Daron Acemoglu, porque las naciones son ricas. Su investigación muestra que las instituciones inclusivas, el Estado de Derecho y la protección de las libertades económicas crean condiciones mucho más favorables para el desarrollo sostenible. Por eso hablamos de soberanía, que no es solamente tener una bandera, eso no es soberanía, no solamente eso. No debemos pensar únicamente en la capacidad de defender un territorio o tomar decisiones frente a otras naciones. La soberanía también significa la capacidad institucional, capacidad económica, de cohesión social y capacidad para tomar decisiones propias. Porque una nación puede ser formalmente independiente y sin embargo tener
instituciones débiles, poca capacidad para hacer cumplir las leyes, sus propias leyes, y escaso margen para decidir su futuro económico, y una ciudadanía que no confía en ella. Y ahí, Cipriano, es una de las grandes lecciones del trabajo de los premios Nobel que le acabo de mencionar, Acemoglu, Johnson y Robinson. Ellos afirman, la prosperidad no depende solamente de los recursos que posee un país, sino también de la calidad de sus instituciones que organizan la sociedad y distribuyen las oportunidades. Las oportunidades sean para todos, no para un solo grupo. Esto nos lleva a una reflexión económica. Las guerras no solamente se ganan o se pierden en el campo de batalla, también se ganan o se pierden en función del costo. Hemos visto recientemente lo que ha sucedido con Estados Unidos, Irán. Mantener tropas, administrar territorios, financiar operaciones militares y sostener una estructura política, eso tiene un precio. Y ese precio muchas veces es muy alto, tanto en vida como en recursos económicos, Cipriano. Y cuando el costo de mantener una determinada política superan los beneficios de una potencia decide operar, llega un momento en que esa política deja de ser sostenible. En el caso dominicano, después de casi 2 años de guerra, estamos hablando de guerra de restauración, España terminó abandonando el territorio. La salida de las últimas tropas se produjo en julio de 1865. Pero hay algo todavía más importante. Un país políticamente independiente, pero económicamente incapaz de sostener sus instituciones, también tiene sus riesgos. Y esta es quizás de las principales lecciones que debemos extraer hoy, a 163 años después del grito de Capotillo, a pesar de los años que han transcurrido y obviamente las circunstancias históricas son completamente distintas, obviamente. Hay principios que se mantienen vigentes. ¿Cuáles? Bueno, la defensa de la soberanía requiere instituciones fuertes, la independencia requiere responsabilidad y el desarrollo económico requiere estabilidad, reglas claras y capacidad nacional para tomar decisiones. En el Archivo General de la Nación se conserva muchos documentos que permiten reconstruir este proceso desde la propia voz de sus protagonistas a través del acta de restauradora, las correspondencias militares, las proclamas y documentos de la época. Por eso que conmemorar la restauración no debe limitarse a repetir nombres, fechas y batallas. Debemos preguntarnos qué significa hoy ser una nación soberana, qué tan fuertes son nuestras instituciones, qué tan preparada está nuestra economía y qué debemos hacer para que estas decisiones fundamentales sobre el futuro sigan estando en manos de los dominicanos. Porque la historia no solamente sirve para recordar lo que ocurrió, o sea, no solamente sirve para eso, la historia también sirve para comprender los riesgos que no debemos repetir. La restauración, la guerra de restauración, nos enseñó que recuperar la soberanía puede tomar años. Conservarla exige construir todos los días un país más fuerte. Y esa, amigos televidentes, es una lección que 163 años después continúa plenamente vigente. Finalmente, Cipriano, recordarle que de acuerdo a la ley 139-97 y atendiendo a la aplicación de los días feriados, el Ministerio de Trabajo, seguimos director, reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que hoy domingo 16 de agosto, día de la restauración de la República Dominicana, no se cambia, se queda igualito, no se mueve. Su carácter laborable es inamovible. Así que lo que pensaban de que después, nosotros hacemos una breve pausa.